15 de octubre, martes 15 de octubre, se cumplen 800 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, y también faltan 6 días para la COP16. Y antes de comenzar con el contenido que han visto en la miniatura y lo que tenemos preparado para ustedes, incluso las ñapitas, por supuesto las ñapitas, el día de ayer me ocurrió algo muy significativo para mí y tengo que compartirlo con ustedes porque ustedes son también los causantes de esta felicitación que nos ha dado la gran Lucero Martínez Casab. Envía a mi cuenta de X, me envió este mensaje. Saludos Colombia con C, gracias por leer y compartir mis columnas. Los quiero mucho. Un abrazo. Ese abrazo y ese mensaje es para todos ustedes, porque ustedes han compartido, han visto, les ha gustado, porque muchos comentarios he recibido halagando las columnas de Lucero Martínez Casab. Así que, como lo digo, antes de todo quería comenzar con esto y decirle a Lucero Martínez que muchas gracias. Después de este vino otro mensaje que nos deja abierta la puerta para poder contar con ella en un espacio. Vamos a ver, porque con ella quiero hacer algo especial. De verdad que ya que me dio la oportunidad, pues vamos a tomarle la palabra. Así que Lucero Martínez Casab, si nos está viendo, muchísimas gracias. Y lo repetimos. Aquí, en Colombia con C, somos Lucero Martínez Casabista y también somos guillenistas. Y ahora sí, entrando ya en materia con uno de los temas que vieron ustedes en la miniatura y que les damos gracias por estar ahí, gracias por darle clic y ver nuestro contenido y compartirlo, mandarnos un mensaje, en fin. Gracias. Ahora sí, entramos en materia. Gustavo Petro, el día de ayer hemos hablado, también dijimos ayer que íbamos a tratar de dejar un poco aparcado el tema del CNE, de la investigación. Sin embargo, pues obviamente no podemos hacerla a un lado totalmente. Y más, con este post que envió Gustavo Petro el día de ayer, lo dijimos también, estamos esperando. Aquí tengo abiertas las ventanas del Cambio Radical, tengo abierta la ventana, aquí están, la del Orduy, tengo la de Cambio Radical. Es que no más bla. Cambio Radical, y tengo abierta la del CNE. ¿Por qué? Porque es que queremos algún pronunciamiento. Ayer entonces que era festivo tal, hoy estaremos aquí muy pendientes de esto. Entonces respecto a ese pronunciamiento que estamos diciendo y que estamos aquí pendientes, pues Gustavo Petro dice lo siguiente, y este fue uno de los posts que envió ayer. Si aún queda decencia, el señor Orduy debe renunciar, siendo un acosador de mujeres y haber sido procesado hasta que prescribió el caso de feminicidio. No tiene ninguna autoridad para juzgar a nadie. Fuerte Gustavo Petro. Le solicito a la bancada de Cambio Radical que lo eligió, al CNE, que se exprese al respecto. ¿Y qué dice? Germán Vargas Lleras su representante en el CNE. Un mensaje contundente el que envía Gustavo Petro, y especialmente el día de ayer estuvo por esta línea, porque más adelante lo vamos a ver, la respuesta que le dio y la peinada que le dio a Álvaro Uribe no tiene desperdicio, un cruce de post entre el Matarife y Gustavo Petro. ¿Qué hemos denunciado? ¿Qué hemos dicho acá en el canal? Hemos dicho qué viene después de esta jugada, qué es lo que quería este CNE, esa actuación. Sabemos, tumbar al presidente, hacer un golpe de Estado, pero ellos, aún sabiendo que estaban incurriendo en un delito, siguieron adelante. No puede ser por ignorancia, o sí puede ser por ignorancia, pero por alguna forma les tuvo que llegar el mensaje de que la estaban metiendo las 4 paticas y que eso se les iba a devolver, como se está presentando en estos momentos. Entonces, acá vamos a tocar este artículo de RTBC Noticias. El título del artículo es ¿Qué hay detrás de los alfiles políticos del Consejo Nacional Electoral? Es un artículo de RTBC Noticias. Aquí abajo encontramos que, aunque el CNE niega la investigación,
que esa investigación esté dirigida directamente al mandatario, se ha generado controversia por la posibilidad de que un órgano administrativo pueda enjuiciar a un presidente en ejercicio, un hecho sin precedentes en Colombia. Entonces la defensa de esta gente va a ser encaminada, va a ir encaminada a negar que la investigación esté dirigida directamente al mandatario. Podemos concluir leyendo esto que publica RTBC. Maritza Martínez Aristizábal, del partido de la U, también apoyó la investigación y está vinculada a figuras políticas controversiales, como su esposo, inhabilitado por parapolítica. Otros magistrados, como Benjamín Ortiz y Alfonso Campo Martínez, tienen igualmente vínculos con partidos tradicionales y han sido señalados por posibles irregularidades en sus trayectorias. O sea que nadie se salva, ¿no? Y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, que se encuentra bajo investigación por su relación con la compra de falsos testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe. Gustavo Petro lo ha señalado que la investigación es parte de un intento por sacarlo del poder de manera irregular. Y varios abogados consideran que se podría abrir un peligroso precedente para juzgar a un presidente mediante un proceso administrativo, lo cual solo debería corresponder al Congreso. Todo lo tenemos claro, hemos visto también acá las opiniones de abogados, de la fiscal de Hierro, en fin. Además, también su defensa ha cuestionado, la defensa de Gustavo Petro, ha cuestionado las pruebas presentadas por el CNE, señalado que no son válidas para un juicio. Todos lo sabemos. Gustavo Petro ha convocado al pueblo a movilizarse a las calles en defensa del voto popular, mientras su movimiento político, el Pacto Histórico, lleva al caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de CIDH, el organismo que ya intervino en el pasado cuando Petro fue destituido como alcalde de Bogotá. Y ojo con esto que dice también acá el artículo. Se espera que una decisión de fondo por parte del CNE se conozca a inicios del próximo año, dejando en vilo la estabilidad política del país. Y aquí nos viene entonces cuando decía Gustavo Petro, de aquí a diciembre, la estabilidad política del país dejándola en vilo. Esa es la intención. Esa es la intención de esta gente. Entonces, pues vamos a ver la fiscalía si de aquí a antes de diciembre o antes de inicio del próximo año, también toma alguna decisión. Y seguimos esperando algún pronunciamiento por parte de esta gente. César Lorduy, aquí vemos Cambio Radical, que por cierto este post que tienen ahí, tuvieron que pasar, solo 26 meses tuvieron que pasar para que Gustavo Petro se diera cuenta que es presidente y permitiera a nuestro glorioso ejército ir tras los criminales de la estructura Carlos Patiño. Y ahí lo tienen fijado y reposteado por ellos mismos. Pues bueno, seguimos nada, que va a haber pronunciamiento y el CNE pues tampoco, claro que todavía es temprano. Aquí estamos entonces pendientes, estaremos muy pendientes de este tema. Porque también, y cambiando, no de línea del video, ahora también se ha vuelto costumbre que escriben columnas y por supuesto que tienen todo el derecho de expresar sus sentimientos a través de una columna. De eso se trata. Y bienvenidas sean esas columnas siempre y cuando lo que dicen sea verdad. Y si lo que dicen es mentira, no entiendo por qué tanto alboroto, porque se hace un reclamo de una columna escrita por Mario Mendoza, escritor colombiano, que hace una reflexión sepultadora sobre el fracaso del gobierno Petro, la triste verdad. ¿Es la triste verdad para él? Listo, bien. Pero leyendo, no, el artículo no es de Cambio, lo publica Cambio. Estoy acá en otro, en Infobae.
El escritor colombiano expuso su desencanto con el presidente al criticar la falta de coherencia entre su discurso inicial y los hechos de su administración gubernamental. Válida una opinión, por supuesto, por supuesto. La columna del escritor Mario Mendoza, en cambio, publicada el 13 de octubre, dejó un eco de sorpresa. Repito, esto es lo que opina Infobae. Esto lo traigo como para entrar un poco en contexto, para los que no lo han leído o no saben más o menos de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces Mario Mendoza escribe en cambio una columna publicada el 13 de octubre que dejó, según esta periodista y según este portal, un eco de sorpresa y reflexión en el ámbito político colombiano. ¿Sorpresa? Pues de pronto sí. Reflexión. Sí nos deja una reflexión, y no de la columna, de cómo son capaces de voltear y lanzar una columna sin el más mínimo conocimiento de la realidad, y que estando yo, por ejemplo, fuera, percibo más que una persona que lo hace con qué intención. Entonces es la opinión de esta periodista, un presidente que al inicio de su mandato despertó altas expectativas entre muchos sectores, incluido el del propio escritor. En su texto, Mendoza estableció un paralelismo entre las promesas iniciales de Petro y la realidad que vivió el país en sus primeros años de gestión, lo que lo llevó a calificar su liderazgo como una sepultura de las esperanzas que él mismo había asombrado. En 2022, Mendoza había expresado su apoyo a Petro durante la campaña electoral, admirando su plan educativo y su capacidad para articular una visión de cambio que resonaba en las aspiraciones de una Colombia más justa e inclusiva. Sin embargo, en su columna reciente, el escritor reflexionó sobre cómo la figura del presidente fue pagada por un comportamiento que no coincide con las expectativas que había generado. No es fácil hacer un perfil de Gustavo Petro, quizá porque él mismo se encarga de dibujarse y contradecirse. Bueno, la opinión de Mendoza. Mendoza empezó su análisis recordando la trayectoria de Petro de sus años como adolescente en Zipaquirá, Cundinamarca, donde encontró inspiración en Gabriel García Márquez. Esta búsqueda de un legado literario y cultural se entrelaza con su historia política y personal marcada por el movimiento extinto del M-19 y su posterior reintegración a la vida civil como un político serio y eructo. En su primer discurso como presidente, la cita al Nobel de Literatura García Márquez fue un momento de esperanza que generó expectativas en Mendoza y en muchos otros. Creí con todas mis fuerzas que por fin íbamos a ser capaces de salir del analfabetismo funcional al cual nos había condenado una derecha mafiosa e ignorante. Sin embargo, esta esperanza fue rápidamente sustituida por un sentimiento de desilusión, pues el autor denunció cómo a medida de que avanzó su mandato, Petro comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más autoritario y errático. La referencia a la lógica de un gurú religioso describe cómo Petro en su papel de líder parece haber perdido la capacidad de gestión y conciliación. El outsider antisistema quedó atrás y él, elegido para ocupar el cargo más importante del país, es el centro del corazón del poder, se lee en esa columna de Mendoza. Mendoza también destaca la seriedad de las acusaciones de corrupción que empezaron a surgir en torno a su campaña, involucrando a miembros de su familia y a personas cercanas en actos que podrían debilitar aún más su legitimidad. En particular mencionó el caso más reciente relacionado con la decisión del Consejo Nacional Electoral de imputarle cargos a Gustavo Petro por la supuesta violación de los límites de financiación durante su campaña presidencial de 2022. No se trata de si se saltaron o no los topes permitidos por la ley, sino del origen de esos fondos recaudados en la sombra, indicó el autor de grandes obras como Satanás, Bubba Blues, La melancolía de los feos, entre otros. El escritor también criticó la incapacidad de Gustavo Petro para mantener sus compromisos con la nación y su enfoque polarizador en la política, al señalar que su discurso maniqueo ricos versus pobres no logra ofrecer soluciones viables a los problemas del país. Duele mucho la distancia que hay entre el noble discurso inicial de Petro y los hechos de estos 2 primeros años de gobierno. También concluye Mendoza su columna con un sentido de desesperanza y un llamado a la reflexión. La triste verdad es que el estricto cumplimiento del proceso de paz y una reforma de fondo de la educación, que hubieran podido ser los pilares centrales de su gobierno, se han financiado sin problemas si sus propios compinches no se hubieran robado nuestra plata. Esa es la columna de Mario Mendoza, pues el análisis que hace Infobae básicamente de su columna. Es su opinión, por supuesto que sí, pero dice Edwin Palmagea, supiera el gran Mario Mendoza que hoy está siendo instrumentalizado por la derecha y la derecha extrema de este país, la misma que ha combatido desde sus obras.
Pensó Mario que era fácil salir del analfabetismo funcional al cual nos había condenado una derecha mafiosa e ignorante. Eso dice Edwin Palma Egea, a lo que tiene una respuesta de Mónica Rodríguez. Edwin, por lo visto en este país no es posible hacer una crítica al presidente. Y Mónica, qué pena con usted. Por supuesto que la crítica se puede hacer, es que de eso se trata, ¿no? Pero parece que entonces Mónica también está por la misma línea. No es cuestión de apoyar o no en este caso si el escritor es una opinión, no. No lo lanza como una opinión, lo lanza como un ataque. Y si es una opinión infundada, una opinión con una visión errada. Y ahí dirán, pero ¿usted qué habla? Si usted está por allá en España, ¿usted qué viene a decir? Y me han dicho, no, usted puede decir lo que quiera, claro que sí. Varios suscriptores me han dicho eso. Que no me preocupe por lo que diga eso. Y no, pero en este caso entonces digamos, bueno, listo, estoy fuera de Colombia. Entonces vamos a leer una respuesta y es Alejandra Buitrago. Escribe para Cuarto de Hora en respuesta a Mario Mendoza. Me resisto a pensar que un hombre con la genialidad literaria de Mario Mendoza reduzca su escrito a una serie de adjetivos, calificativos y conclusiones que solamente puede emitir alguien que ignore por completo el contexto de la política de los últimos años, que no fue nada más ni nada menos que una transformación histórica en la manera de acceder al poder y de gobernar en Colombia. Distinto porque lo hizo a través del pueblo y con el pueblo más pobre y humilde, que siempre fue ignorado e invisibilizado. Extraña que a él le llame la atención elementos como que el presidente Petro estudió en un colegio donde también lo hizo Gabriel García Márquez y puso un club de lectura que se llamaba Macondo y a su alias le llamó Aureliano, sin que al lado haya también dicho que fue una vez reincorporado a la vida civil por más de 3 décadas el parlamentario más consistente y serio en la lucha anticorrupción y contra el paramilitarismo en Colombia. Se nota desde el inicio el sesgo y el huracán de veneno que lanzaría en sus siguientes párrafos. Argumentos, pero vayamos a los argumentos, que supone debió escribir un señor Mario Mendoza, pero quizá no el mismo autor de los libros que conocemos, o quizá sí, no lo sabemos. Suena increíble que una persona que tiene acceso a la vida y a la élite cultural de Colombia y de América Latina y del mundo no haya recibido información de fuentes diferentes que los chats de las abuelas saturados de manipulaciones y falsas noticias. También sorprende que este genio literario no se haya tomado la molestia de consultar ni siquiera la página de la Presidencia de la República para indagar sobre la vida y obra de este presidente y que se haya amparado únicamente en determinadas fuentes que tienen muchas veces unos intereses muy particulares, ofendidos por las medidas que buscan un equilibrio e igualdad en la sociedad colombiana. Ya no es secreto la suma de leyes violadas por el actual Consejo Nacional Electoral, liderado por los más furiosos uribistas y vargasyeristas, también de la Casa Char, como el señor Lorduy o Álvaro Hernán Prada, que sin tener competencia quieren juzgar al presidente a pesar de que ellos mismos se encuentren sospechosos e investigados por crímenes que van desde feminicidio hasta la participación en delitos como aquellos por lo que se investiga a Álvaro Uribe. Son tantas las falsedades de ese texto, ni zozobra, ni desilusión, ni desesperanza, porque si el señor Mario va por los territorios colombianos encontrará en cualquier evento al que asista el presidente de la República en la Colombia profunda que lo que sobreabunda es la ilusión, la certeza y la esperanza, pero sobre todo la gratitud
que miles y miles de seres humanos sacados de la pobreza y en proceso de mejorar su economía popular salen a las calles, a los estadios, a los sitios a donde va el presidente a inaugurar comunidades energéticas o entrega de tierras, universidades, hospitales, vías, colegios. Van a agradecerle y a gritar incluso que lo aman. Le repiten, no fuera Petro, sino fuerza Petro. Y es lógico que lo amen, porque gracias a las políticas económicas sólidas y consistentes ha permitido que durante 15 meses, de manera sostenida, haya bajado el índice de precios al consumidor, la inflación, que incluso llegó a 0 en agosto, a pesar del paro camionero, llegó a 0.26 en septiembre pasado. Ha reactivado el campo. Me resisto a creer que el señor Mario no haya visto en sus múltiples viajes la manera como se cambió la imagen de Colombia en el exterior, que pasó de ser el país de la coca al país del turismo, el país del cacao, el país de la belleza, otra vez del café, el país gobernado por un líder mundial que defiende los derechos humanos alrededor del planeta, capaz de cantarle la verdad en la cara en la Asamblea de Naciones Unidas a los más poderosos gobernantes que patrocinan genocidios a la vista de todo el mundo. Me resisto también a pensar que en ninguna de las tertulias literarias donde debe asistir el señor Mario no le hayan contado una cifra como que el ingreso de divisas a Colombia por razones de turismo llegó al tercer lugar del renglón de la economía después del petróleo y del carbón. No puedo pensar que a pesar de que los medios tradicionales no hayan dado suficiente importancia, ignore que en el gobierno de Gustavo Petro 1.600.000 personas salieron de la pobreza extrema y que 1.200.000 personas más salieron de la pobreza, sumados 2.800.000 seres humanos en sus 2 primeros años de gobierno. Tampoco alcanzo a creer que no se haya informado que 3 millones de abuelos y abuelas que antes no tenían ni siquiera para un plato de sopa diario, ahora pueden tomarse un plato de sopa gracias a que han recibido el triple de un subsidio del gobierno nacional. Y ni qué decir de la reforma pensional. A mí me aterra que el nivel de desinformación de este escritor tan célebre sea tan elevado. Que no sepa, por ejemplo, que el número de hectáreas que ha entregado el gobierno de Gustavo Petro a las poblaciones más vulnerables y víctimas del conflicto armado en Colombia sean decenas de veces más que todas las entregadas sumadas de sus antecesores en cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. No sé con qué mirada observa la información que a diario se emite en distintos micrófonos y medios, que dejan ver el saboteo sistemático a las reformas sociales que llegó a presentar desde el comienzo este presidente, simplemente porque no les da lo que toda la vida les dieron, que fue mermelada y burocracia. No se puede ser indisciplinado y delirante un mandato de un presidente que desde el día número 1 y antes anunció y lo ha cumplido que venía a enfrentar las grandes estructuras que de manera oligopólica han dominado el país, convirtiéndole en el más desigual del planeta Tierra, según la OCDE. En cuanto al tema de la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, al que se refiere el señor Mario, me parece por lo menos ingenuo que él crea que la corrupción es de derecha o de izquierda, cuando la corrupción es de la condición humana. Y tristemente, en Colombia es una cultura transversal a todas las creencias y posiciones sociales, que lo que le corresponde al mandatario es tomar determinadas decisiones cuando se van descubriendo las ollas podridas que pululan por todos los entes del Estado. Entidades que en más de un 90% están cooptadas por personas provenientes de gobiernos anteriores. Pero el tema es ¿qué hace el jefe de Estado cuando se entera o descubren los actos de corrupción? Por ejemplo, quien denunció a Olmedo López no fue nadie más que el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, por instrucciones directas del mandatario. Y es que el nivel de desinformación del autor de este escrito tan elevado ni siquiera ve las entrevistas que ofrece el jefe de Estado a personajes tan reconocidos como Daniel el Travieso, el del mismo Portalucho,
donde escribió este escritor, a quien le explicó que él mismo fue quien pidió que investigaran a su propio hijo abiertamente, contrario a lo que hizo uno de sus antecesores, que cuando fueron a investigar a sus hijitos salió a dar una rueda de prensa a decir que los había educado muy bien y que era imposible que fueran corruptos. Lo cierto es que estos jóvenes resultaron tan prósperos y tan emprendedores, tan de buenas, que son dueños de centros comerciales en todo el país y que nunca fueron investigados sobre el origen de sus recursos ni la manera como llegaron a tan elevado puesto de poder económico en pocos años y juventud. Tampoco recuerda el señor Mario que el antecesor del presidente Petro, Iván Duque, cubrió, amparó y protegió a la famosa Karen Abudinen luego del desfalco a la nación por miles de millones de pesos para llevarle internet a los niños, y que la señora es íntima de la casa Char, así como de la procuradora Cabello, pues ya quedó completamente limpia de todo mal y peligro después de no haber sido investigada ni por su amigote Barbosa, ni por su amigota Cabello. Esa platica se perdió en la impunidad. También desconoce que lo primero que hizo el presidente Gustavo Petro cuando supo el escándalo de los carrotanques de agua fue frenar cualquier giro de plata, y esa plata no salió en su gran mayoría, pero en cambio el dinero de internet de los niños no se ve ni por las curvas. Y es por lo menos poquito risible, con todo el respeto que el señor Mario Mendoza merece, quien jamás se ha sentado a manejar un peso de recursos públicos y a gobernar la paquidermia del Estado en cualquier momento de la historia, sepa cómo se despega un país que lleva 200 años de estar pegado a la mafia y de estar pegado a gobiernos narcoparamilitares. Es por lo menos un chiste su comentario. En cuanto a la educación, sería bueno que el señor Mario se remitiera a las cifras de ejecución del presupuesto general de la nación, donde aparece que el ministerio con mayor ejecución y que ha logrado llevar educación a los sitios más apartados de Colombia mediante una serie de metodologías y estrategias muy puntuales es el Ministerio de la Educación, que ha recibido el más alto presupuesto de la historia en Colombia. El autor de Satanás, tal vez, no ha tenido tiempo de revisar las cifras de incautación de polvo blanco en Colombia, que son las más altas de la historia, y lo han sido en el gobierno de Gustavo Petro. Y sería bueno que leyera medios que profundizan, donde le van a contar que ahora hay una nueva mafia que gobierna desde Dubái, que son narco-paramilitares, incluso esmeralderos, que están armando planes para asesinar al presidente de la República. Son los mafiosos heridos de que su producto se pierda los que quieren quitarle la vida al presidente. Como pues tiene tanta imaginación, este supuesto autor de este artículo pues dice que el presidente Petro no respeta la democracia en Venezuela, cuando al contrario, la posición que adquirió Colombia con México y Brasil es precisamente la de pedirle al presidente Maduro que exponga las actas. Pero él no va a cerrar relaciones de Colombia y Venezuela, que le han traído en el tiempo que volvió a abrir el comercio bilateral más de 5.000 millones de dólares a la economía colombiana en intercambio comercial. Y en cuanto a las relaciones del presidente con la banca, por ejemplo, pues al menos sí ha tenido, es así, una jugada maestra, que es la brillante idea de lograr con el ministro de Hacienda y el superintendente financiero un acuerdo con la banca para que direccionen 50 billones de pesos en créditos flexibles y blandos hacia la economía popular y la transición energética justa. Esto a pesar de la quiebra de las finanzas en las que dejó Duque a Colombia, por cuenta del mal manejo de los precios de la gasolina y los combustibles y haber pedido un préstamo innecesario al Fondo Monetario Internacional de más de 5.000 millones de dólares para pagar en 3 años. En cuanto a haber sacado del gobierno a Alejandro Gaviria, pues eso fue un éxito. Ah, ya.
Espere, anoto aquí. Gaviria. Gaviria, listo. Pues eso fue un éxito, porque este exministro de Salud, gran amigo de las EPS, incluidos los Vargas Lleras, era el contradictor número 1 de la reforma a la salud del presidente desde su cargo como ministro de Educación. Y en el tiempo en que estuvo al frente de esa cartera, no reportó ningún logro. Y la señora Cecilia López, pues no hacía más que criticar en voz bajita a su jefe. Y tampoco alcanzó las cifras que necesitaban para la entrega de tierras, que es una de las grandes prioridades de la reforma agraria del presidente Gustavo Petro. Adicionalmente, ya es una señora que no tenía la fuerza física para estar recorriendo todo el territorio cada día en las labores que le exigía estar frente a ese ministerio. Tampoco resistía los horarios de trabajo del presidente Petro, que se pueden verificar en las agendas del Palacio de Nariño, donde se demuestra que se trabajaba hasta elevadas horas de la noche y la madrugada, incluidos los fines de semana, todo el tiempo. El tema de Mesías y de ego, pues esa es una calificación que le da ese señor, porque es el único mandatario que ha tenido el valor y los pantalones para pararse de frente desde a los mandatarios más poderosos del planeta hasta los banqueros y los empresarios, a los que la gente históricamente no había hecho otra cosa que rendirles venia y lamerles la suela de los zapatos. ¿Por qué vamos a agarrar y empezar a chupar media? Le ha devuelto la dignidad a millones de personas desde la humildad y la valentía. Incluso el reconocimiento a un gran escritor como Gabriel García Márquez, al que le dio un salón entero en la Casa de Nariño en homenaje a que fue un escritor costeño que dejó grandes glorias al país, el único Nobel de literatura que ha recibido este platanal. Podría seguir y seguir y seguir y seguir y seguir desmontándole la falacia a este escrito que es absurdo y delirante, fundamentado en falsas noticias, en desinformación y en desprestigio contra un gobernante que ha trabajado como ninguno otro para romper estructuras de poder y mafias de todo tipo, desde las entrañas del Estado hasta los últimos rincones del país. ¿Cómo les pareció la medio respuesta que le da, respuesta a Mario Mendoza, que le da Alejandra Buitrago? Excelente, excelente. Y entonces aquí, aquí tomé nota de Gaviria, ¿no? También tengo aquí que... cambio, ¿no? También, ¿no? Entonces, podemos decir que el señor, y vamos entonces al post de Mónica Rodríguez, que dice que por lo visto en este país no es posible hacer una crítica al presidente sin que se nos acuse de instrumentalización, mermelada, o que nos doblaron el brazo, como me acaba de escribir un tuitero. Inconcebible que Mónica escriba esto, de verdad. Yo ella también, es una de las que tenemos con pincitas, por supuesto, eso lo tengo claro. Pero, pues por supuesto, opinión, bienvenida, bienvenida. Entonces a Mónica le faltó, o al señor escritor le faltó decir: sin recorrer los territorios y sin informarme de lo que está ocurriendo en los territorios, simplemente parado en Bogotá o vaya usted a dónde, y si salgo del país sin darme cuenta que en el país se está viendo el Colombia, país de la belleza, cerrando los ojos, me dedico a escribir esta columna con el menor conocimiento de lo que en realidad pasa en el país, basándome en periodistas como Daniel Coronel o Joel Ackerman o de ese tipo, de ese portalucho. Así me dedico a escribir la siguiente columna. ¿Listo? Hágale, escríbala. Pero déjenme ver a los lectores que no tiene ni puñetera idea de lo que está ocurriendo. Y Dios, dame la oportunidad de poder ir y decir y dar nuestro punto de vista. Porque entonces, no, va a venir acá y qué, ¿no? Pues a sentir, primero que todo, sentir el cambio, que me muero por estar bajo ese cielo. Y ver eso,
ver eso por allá, en los territorios, ver lo que en realidad pasa para poder decir, oiga, ya, ahora sí ya tengo el argumento para decir, estoy aquí y siento esto, con la verdad. Eso es el ejercicio que quiero hacer. Y obviamente montarme en el tren, y obviamente ir a los parques solares, y obviamente ir a La Guajira, allá a Misión Guajira, y obviamente, en fin, la foto en Resistencia, la Plaza de Bolívar, Bucará. Dios nos dará la oportunidad. Eso esperamos, Dios mío. Entonces seguimos diciendo, ¿no? Por la misma línea del cambio del portal Cambio, que no sé por qué se llama Cambio, de verdad. Y así era que debió haber escrito y dado su punto de vista. Y bienvenida a la crítica, por supuesto, pero con conocimiento, querida Mónica. Y no se trata de que, ay, no, entonces los instrumentalizaron la derecha y eso, bueno, eso no sé, bueno. Pero el tema es que no es que se haga una crítica sin ningún sustento, una crítica que con una visión totalmente errada de lo que en realidad pasa. No sé, pero también comparto plenamente esa columna que ha escrito Alejandra Buitrago. De verdad que la compartimos 100%. Y entonces acá viene la cuestión. Porque nosotros lo sabemos. Porque nosotros lo investigamos. Porque nosotros creamos contenido y ustedes también están súper informados porque les interesa informarse bien. Ayer hablábamos y Gustavo Bolívar ayer hacía la pregunta, ¿quién les vuelve a creer si nada de lo que dijeron resultó cierto? Nada resulta cierto, pero esa gente no lo sabe. Vea, un escritor es capaz de hacerlo. ¿Y en dónde? En Cambio. Ya. Sigan dándole entrevistas a Cambio. Sigan. Reposteándoles también. Sigan. Entonces, ¿quién les vuelve a creer si nada de lo que dijeron resultó cierto? Es que con el apoyo de esos medios hacen ver que eso que dicen y que escriben, que sí, esa columna que lanza un escritor, es la realidad del país. Y aquí, puedo decirlo, llamando a Colombia, muchas personas me han dicho eso. No textualmente, obviamente, ¿no? Pero sí, básicamente, lo que dicen es eso. Que este guerrillero, que esto y que lo otro. Lo que escribió ese hombre en la columna. Y ahora, Alejandro Gaviria. Cambio, Alejandro Gaviria. Quienes lanzan a Alejandro Gaviria y quienes impulsan y alaban a Alejandro Gaviria. Ese convito de los Danieles, ese convito de Daniel el Travieso, la pandillita esa, son los que alaban a Alejandro Gaviria. Vaya. Entonces, el problema es de comunicación. Que eso es intencionado, por supuesto. Pero a muchas personas opinan eso que escribe ese escritor. Entonces, ahí queda la reflexión, el proceso de comunicación. Seguimos, entonces, Gustavo Petro, otra. Lea usted aquí cómo el actual Premio Nobel de Economía se expresa sobre mi gobierno y cómo ve el principal problema de nuestros países, que explica su fracaso en el desarrollo en la gran desigualdad social y el carácter discriminador de las élites dominantes contra la base popular. Porque las instituciones tienen que ser mucho más democráticas en el sentido de darle el poder al pueblo. Y esta columna le vendría bien al señor escritor que le echara una ojeadita. James Robinson, ganador del Nobel de Economía, escrita por BBC News. La pobreza y la desigualdad en América Latina están profundamente arraigadas en el colonialismo y la explotación de los indígenas.
escrita por Cecilia Barría de BBC News Mundo. Estoy un poco en shock. Honestamente no lo esperaba, dice James Robinson, uno de los economistas que ganó este lunes el Premio Nobel de Economía junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson. Robinson y sus colegas recibieron el reconocimiento por sus estudios empíricos y teóricos que exploran las diferencias en la prosperidad de las naciones y sus análisis sobre la desigualdad. Profesor de estudios de conflictos globales y director del Instituto Pearson para el estudio y la resolución de conflictos globales de la Universidad de Chicago, se ha destacado por sus influyentes investigaciones sobre la relación entre el poder político, las instituciones y la prosperidad. El economista de 64 años ha desarrollado un interés particular en el estudio de África subsahariana, América Latina. Esto lo llevó a impartir cursos en la Universidad de los Andes en Bogotá entre 1994 y 2022 y a realizar trabajo de campo en países como Bolivia, Colombia y Haití, entre muchos. Robinson conversó con BBC Mundo sobre América Latina y los desafíos que enfrenta la región. Felicitaciones por el galardón. Usted lleva 3 décadas investigando el tema de la desigualdad en la esfera económica, pero también la social y la política. ¿Cuál ha sido la principal contribución de sus investigaciones? La mayor parte de nuestro trabajo ha estado enfocado en tratar de entender la desigualdad, en intentar entender por qué el mundo está dividido entre países que son prósperos y otros que son pobres. Nos hemos preguntado cómo surgió históricamente esta diferencia y cómo se ha mantenido pese a las enormes consecuencias en el bienestar humano. Ese ha sido el tema principal de nuestras investigaciones durante los últimos 30 años. Específicamente, hemos tratado de entender cómo las instituciones establecen las reglas que en diferentes sociedades influyen en la prosperidad y la pobreza. Y en las últimas décadas, ¿ha mejorado la situación de desigualdad? ¿Hemos avanzado o seguimos estancados? Hemos visto enormes mejoras en los niveles de pobreza en algunas partes del mundo, como por ejemplo China. Pero no ha sido así en otras regiones, como en África subsahariana y en América Latina. Y en países como Estados Unidos vemos amenazas a la inclusión social y a la prosperidad. Aún hay enormes desafíos para crear sociedades más inclusivas, prósperas y democráticas en el mundo. Usted mencionaba Latinoamérica. ¿Cuáles son los principales desafíos que actualmente enfrenta la región? He trabajado mucho en Latinoamérica, en países como Colombia, Chile y Bolivia. Me parece bastante apropiado que el premio se entregue en estos días en que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón y su encuentro con los pueblos indígenas latinoamericanos. Nuestra investigación muestra que la pobreza y la desigualdad en América Latina están profundamente arraigadas en el colonialismo, la explotación de los indígenas y la existencia de la esclavitud. Esas desigualdades se autorreproducen de muchas maneras en la actualidad. Latinoamérica tiene grandes problemas de inclusión, marginalización, explotación. Por eso es pobre y aún sigue tratando de encontrar una salida. Por otro lado, gran parte de nuestro trabajo analiza cómo Estados Unidos difiere históricamente de esos patrones. ¿Ha habido algún progreso en la región en relación a los temas de inclusión social? Ha habido progreso en países como Chile en las últimas décadas, desde el colapso de la dictadura. Podemos pensar en Costa Rica o en países como Bolivia en el sentido del ascenso de los pueblos indígenas. Pero en otras partes de Latinoamérica han ido en la dirección opuesta. Pensemos en países como Venezuela o Argentina, que siguen patrones complicados. O Nicaragua y la consolidación de una autocracia en el país. ¿Ve usted una gran amenaza a la democracia en Latinoamérica a partir de la profunda desigualdad que existe en la región? Hay encuestas que han revelado que la gente está dispuesta a sacrificar la democracia a favor de los líderes considerados populistas.
La democracia es un sistema bastante nuevo en América Latina. Piense en Centroamérica que solo desde la década de los 90 se ha logrado crear sistemas más democráticos. Uno de los problemas es que a las personas en América Latina les hicieron muchas promesas sobre la democracia. Les prometieron que sus problemas se acabarían y obviamente eso no era verdad. La democracia ha sido decepcionante en América Latina. La gente se desespera y busca otras soluciones. Es que toma tiempo crear instituciones democráticas que funcionen para cambiar la vida de la gente. Ojo, ¿no? Toma tiempo crear instituciones democráticas que funcionen para cambiar la vida de la gente. Mire lo que está pasando en El Salvador con el presidente Bukele. Hay una gran razón que explica por qué la gente vota por él. Votan porque hay mucha inseguridad. Piense en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son tiempos difíciles, pero por otro lado se puede decir que hay una democracia genuina en México. Esa ha sido la decisión popular y debemos reconocer que toma tiempo para que la democracia funcione y cambie la vida de las personas. Colombia probablemente tuvo una de sus elecciones más democráticas cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder. Pero no es fácil. Hay muchos desafíos por delante. Usted publicó hace más de una década el aclamado libro ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Qué ha cambiado en los últimos años desde que hicieron ese análisis? Veo el mundo de la misma manera. Sin embargo, en el prólogo del libro hablamos de la primavera árabe y su potencial para crear más inclusión en el Medio Oriente. Pero hemos visto que eso fracasó completamente. Ese es un ejemplo interesante de lo difícil que es cambiar el mundo hacia la creación de instituciones más inclusivas. Como usted dice, es muy difícil construir un mundo más inclusivo y reducir la desigualdad. ¿Cuál es el mejor camino para avanzar hacia ese objetivo? Se trata de construir instituciones políticas y económicas más inclusivas. Ese es el problema en América Latina, en el África subsahariana, en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Aunan muchos elementos de lo que llamamos instituciones extractivas, en vez de instituciones inclusivas. En Estados Unidos persisten altos niveles de pobreza, un gran aumento en la desigualdad y una disminución en la movilidad social. Yo vivo en Chicago y veo todo eso todos los días. Entonces se trata de incluir a la gente y darle oportunidades en la esfera política y económica. Mirando los desafíos que nos trae este siglo a nivel global, ¿qué se viene? La desigualdad lo desafía todo. Desafía el contrato fundamental de las sociedades. Es muy difícil tener una sociedad culturalmente democrática cuando existen enormes niveles de desigualdad. ¿Cómo oyeron el artículo, no? Ahí nombra a Colombia. Gustavo Petro entonces lo que dijo. Repetimos. Lea usted aquí cómo el actual premio Nobel de la Economía se expresa sobre mi gobierno y cómo ve el principal problema de nuestros países, que explica su fracaso en el desarrollo, en la desigualdad social y en el carácter discriminador de las élites dominantes contra la base popular. Porque las instituciones tienen que ser mucho más democráticas en el sentido de darle el poder al pueblo. Muy enriquecedora me parece la columna, ¿no? Muestra una investigación, una columna seria que se escribe, una entrevista que concede James Robinson, el último Nobel de Economía. Diferentísimo, ¿no? A lo que escribió el señor Mendoza. Ahí queda. La opinión es de todos ustedes. Siguiente pasito entonces, porque Gustavo Petro, como lo dije al principio y vieron también en la miniatura, ayer estuvo fuerte. Ha respondido con firmeza, contundencia. Y una de esas ha sido Álvaro Uribe. Publicó la W lo siguiente. La W no, perdón, es la FM. Álvaro Uribe rechaza el aumento del recargo nocturno y otras reformas laborales. Gustavo Petro. No sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas
y todo terminó en la muerte de muchos. El capitalismo salvaje del siglo XIX ya no es viable en el mundo. Las empresas en la época de la inteligencia artificial solo se sostendrán si el mercado aumenta, y el mercado aumenta solo sobre la base del crecimiento del salario real. Productividad y aumento de nivel de vida van de la mano. El expresidente parece adorar el mundo de Dickens, de niños explotados de la Inglaterra del siglo XIX. El buen desarrollo de Colombia implica una repartición adecuada de la tierra para hacerla producir, la universalización de la educación superior pública y de calidad, y salarios reales que generen dignidad. Parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria, improductiva, que no es la misma del campesino labrador y atrasada, no de la modernidad de la producción, la industrialización de nuevo tipo y los sabores de vanguardia. Pues al momentico, esto fue al momentico, respuesta del Matarife. Respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía, yo trabajaba. Garzón. La hacienda San Cipriano, la Mundial, en el noreste de Antioquia, Maceo, era una de las principales productoras de panela del departamento. Mi padre y mi familia tenían la mitad y yo, quien la manejaba, la otra mitad. La FARC presionó al sindicato hasta volver inviable la empresa. La entregué a los trabajadores. Todo se hizo en la Regional del Trabajo. La maquinaria de caña tenía motor eléctrico de ACPM, molino y pelotón de agua. Habían 18 casas de trabajadores, 40 mulas paneleras, escuela, carreteras y caminos. La entrega y la escritura se hicieron en junio del 79. La finca se evaluó en 20 millones de pesos y todas las obligaciones con los trabajadores en 6 millones. El saldo nunca se cobró, se les regaló expresamente. Antes de mi elección presidencial, la guerrilla publicó en Europa la falsedad de que yo había asesinado a los sindicalistas para recuperar la finca, que poco a poco la destruyó la intervención de las FARC. Su publicación lo pone a usted como parte de esa coartada. Más tarde, un vaquero que quedó en un pedazo de ganadería fue asesinado por los paramilitares. Como otros sitios de allá, también tuvo que salir mi familia. Eso fue lo que contestó el Matarife, y Gustavo Petro pues también le responde. Y ojo con esta. Estimado expresidente, mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riquezas a usted, yo trataba de hacer una revolución para evitarlo. Hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda a sangre fría y por simple odio, sí. En este mundo, el hacendado que aún ve en sus trabajadores esclavos negros no tiene futuro. Lo invito a una revolución, la revolución de la equidad social y la democracia profunda, la revolución de la vida. Obviamente el Matarife no va a aceptar esta invitación, obviamente ya lo están haciendo, están atacando esa invitación, están utilizándola como punta de lanza para atacar a Gustavo Petro. Bueno, en fin. Todo esto lo que nos deriva y lo que tenemos que pensar es el tema del 2026, el tema de la constituyente, el tema de ese fortalecimiento de la justicia, que es lo que ha buscado Gustavo Petro, pero que no se hace. Ahora tenemos dos. Necesitamos más tiempo. Este sueño progresista debe continuar. Dejemos al Matarife revolcándose allá en las audiencias. Dejémoslo buscando sus leguleyadas, que ojalá no se prescriba ese caso. Pero esa es la realidad de ese líder de la seguridad democrática. Colombia tiene que avanzar. Y para avanzar, para que no pase eso que estamos viendo y que hemos visto años,
jugando con la justicia, fiscales, el caso del Matarife, ¿cuánto lleva ese caso? Y hasta ahora se ve que una actuación real de la fiscalía, y no es porque sea de Petro, y no. Es que en ese caso eso no se puede venir a decir, ay, no, es que porque es petrista, no. Siéntese y vea cómo era la fiscalía en el juicio anterior y cómo ha cambiado ahora. Era del Río Villalba contra toda esa banda, contra la fiscalía, la procuraduría, y así han pasado. Aún así, toda esa banda contra ellos dos y contra el senador Cepeda, por supuesto, no han podido, y les tocó les toca buscar una preclusión porque defendiéndose no fueron capaces. Todo se les estalló en la cara, y ese es el líder que habla ahora y dice de los trabajadores que no les gusta que les paguen las horas extras, que no les gusta que le paguen los dominicales, como debe ser. Esto es que lo que creen, el caballito y dando la vuelta, así, la imagen esa que vimos de Jerry Mina, ¿no? Eso es lo que les gusta. Increíble. Entonces, hablando de justicia y de que eso no se hace en 2 años, y que esto tiene que, como leímos también en la columna del Premio Nobel de Economía, dice Gustavo Petro respecto a la justicia: he acatado todos los fallos de la justicia. He fortalecido hasta donde el presupuesto me ha permitido el Poder Judicial y protejo su independencia, sin olvidar el papel de jefe de Estado que me confirió el voto popular. Quiero más poder e independencia para la justicia. Reforma la justicia. Viene aquí otra vez. Quiero un sistema de justicia restaurativa que acabe la impunidad y no olvide que todos somos seres humanos. He logrado una fiscalía libre de la politización y la extorsión sobre la política y su afinidad con el crimen. Solo espero de los jueces que sean justos y privilegien los derechos de la población más vulnerable. Es el mensaje que envía Gustavo Petro citando un artículo del Espectador que habla Petro y los jueces, un artículo bajo suscripción. Nosotros no nos suscribimos. Y acá también entonces escuchamos y leímos en el post anterior de Gustavo Petro que hablaba de hasta donde el presupuesto también le ha permitido fortalecer la justicia. Y hablando de presupuesto, es otro post que envió. Terminó la reunión sobre situación presupuestal. De nuevo reitero que la situación presupuestal no la pagarán los pobres con recortes de gasto social, sino los sectores más adinerados del país a los cuales se les recortará toda forma de subsidio. Ya entendemos por qué tanto brinco también, ¿no? Ya entendemos por qué tanto brinco. Esto tiene que hacerse realidad. Y entonces, atengámonos a lo que viene. Y ahora entendemos, leyendo la columna que leímos al principio, esos mensajes que envía Gustavo Petro, que necesita son ministros firmes con el compromiso, con el cambio. Hemos perdido tiempo. Y lo que en un principio se vio como una gran actuación, una gran acción por parte de Gustavo Petro al nombrar a Gaviria, a Cecilia López y vengan para acá, vean lo que terminó siendo todo esto. Hemos perdido tiempo. No vamos a decir que hemos perdido los años, pero si hubiéramos podido avanzar más. Pero bueno, vamos avanzando. Pero 2026 es lo que nos pone cabezones. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, ya vamos llegando ya a las ñapitas. Estoy pendiente de Gustavo Petro, del Orduy, del CNE, como lo he venido diciendo. Por supuesto, no. A ver, venga, le damos un actualizar aquí a esta gente. No, eso, vamos a... Aquí nos saldrán raíces, como dicen, ¿no? Entonces lleguemos a las ñapitas. Vámonos a las ñapitas de este contenido. Ya he hablado bastante, hoy tengo la cotorra, ¿no? La parlanchina. La primer ñapita que traigo, el bonus track, el vendaje que tenemos aquí hoy, es una pregunta. Una pregunta que hace Esther y dice: ¿por qué tanto interés en que Gustavo Petro fuese al plateado? ¿Qué sorpresa le tenías preparada? Y se lo dice a la bruja del Pasquín.
Somos todo oídos. Petro también debió ir al plateado. ¿Por qué no va? Petro también debió ir al plateado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Ah? Va a ir, y ya lo dijo. Va a ir primero la acción militar y queremos ver eso que se va a... ¿Cómo se va a plantear esa transformación? ¿Y cómo va a ser el accionar con la gente? ¿Cómo va a ser esa interlocución con la gente? Esa interacción con la gente. ¿Cómo se va a presentar? Esas imágenes queremos verlas. No porque la bruja del Pasquín sea el parlante de los traquetos, nos vamos a quedar con esa. Esa no es la verdadera posición del pueblo. Esperamos entonces, para aclararnos, porque no podemos decir entonces desde la distancia, queremos ver esas imágenes y ese programa piloto que seguro la gente va a aceptar. Eso lo queremos ver. Es la primer ñapita entonces que tenemos, y la otra que tenemos pues, es acciones del ejército, que ha publicado también Gustavo Petro el día de ayer. En Cúcuta, norte de Santander, ubicación y destrucción del laboratorio de clorhidrato de polvo blanco en la vereda La Pedregosa, perteneciente al Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN. Se incautó y se destruyó el siguiente material: 1.200 kilos de clorhidrato de polvo blanco, 1.193 galones de insumos líquidos, 485 kilogramos de insumos sólidos. En Cúcuta. Argelia, Cauca. Ubicación de depósito ilegal de explosivos en el casco urbano del corregimiento del Plateado, perteneciente a la estructura Carlos Patiño del bloque Jacobo Arenas, material incautado y destruido. 170 artefactos explosivos usadas como munición para dron, 2 medios de lanzamiento tipo Rampla, 26 minas antipersona, 65 artefactos explosivos improvisados, en fin, 15 artefactos improvisados tipo granadas, cable, condón detonante, 80 tarros de pólvora, 12 barras de indugel, 48 artefactos explosivos improvisados con sistema de no sé qué activación de cable mando, artefactos explosivos de alivio de tensión. Entonces volvemos a la pregunta: ¿cuál era el afán de que fuera Gustavo Petro al plateado? Vaya, el parlante de los traquetos. Valle del Guamés, Putumayo, Guamés. Se ubica y se destruye un laboratorio para el procesamiento del clorhidrato del polvo blanco perteneciente al GAO Tatatán de Comandos de Frontera. Se destruyó el siguiente material: 650 kilogramos de polvo blanco, 1.057 galones de clorhidrato de polvo blanco en proceso. Eso fue ayer. Increíble lo que pillaron en Cauca, ¿no? En el plateado, en el casco urbano del corregimiento. Wow, qué arsenal. Listo, llegamos entonces al final. Nos vamos para la cuenta de Gustavo Petro. A ver. Hoy, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por acá? No. Todavía es temprano, sí, no, todavía no estaremos muy pendientes. Entonces aquí, con el ojo puesto en si hay alguna notificación, a ver qué pasa con César Lorduy. ¿Qué pasa? La renuncia, la queremos ver, pero ya. ¿Y cuál va a ser el comunicado que va a emitir Cambio Radical? El pronunciamiento de Vargas Lleras. Como quien dice, nos van a salir raíces acá. Pero vamos a ver. De todas formas, vamos a ver. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes por ese impresionante apoyo. Seguimos creciendo. Gracias. Suscríbanse al canal. Ya lo saben, Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, con C de COP16, que ya faltan 6 días para la COP16. Estamos también muy pendientes de ese gran evento que va a ser una gran ventana para que el mundo sepa lo que es en realidad Colombia, el país de la belleza, nuestro país. Chao.